Mis hermanos, en Cristo Jesús nuestro Salvador, que el Señor les bendiga, que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que todas las cosas que digamos que la Escritura enseña sean fielmente lo que la Escritura enseña. Y gracias a Dios de veras por todo este tiempo en que hemos tenido la oportunidad de participar, de convivir con ustedes a través de este medio y luego convivir, por supuesto, en la predicación del día domingo, que lo he disfrutado y estamos trabajando temas preciosos, como es la carta del apóstol Pablo a los romanos. Una carta que es un verdadero tesoro. Es una diadema, a pesar de que el apóstol, por lo que se entiende, no conocía a la iglesia de Roma. Desde luego, cuando él fue llevado a Roma, sin duda conoció a esa iglesia. Pero les escribe una carta que es un regalo de Dios, que es un tesoro. Y vamos entonces a disfrutarla con todo nuestro corazón. Y en la medida que yo acostumbro, en la medida en que a veces estoy abordando un tema profético, no dejo de relacionarlo con un asunto doctrinario o a veces histórico. Así que estén ustedes muy pendientes. Y en la ocasión anterior terminamos haciendo una pregunta. Es decir, dijimos lo siguiente: aquí van a entrar al escenario profético dos hombres, dos profetas que por 3 años y medio estarán ministrando al mundo. Usted dirá, pero no dice que no dice tal cosa. Sí la dice. De tal manera que la participación ministerial de estos dos profetas no fue exclusivamente allí en el entorno de Jerusalén. Sus profecías tenían un alcance en toda la tierra. ¿Cómo es que lo vamos a ver? Y entonces yo hice una pregunta, en el sentido de que estos dos profetas, dice la Escritura, que la bestia del abismo les hizo guerra y los mató. O sea, y si fueran Moisés y Elías, bueno, tendríamos la cuestión de que por segunda vez Moisés muere, cuando que está establecido a los hombres morir una vez y después el juicio. Pero es correcto. En cambio, no podemos decir de lo mismo de Elías, porque Elías fue arrebatado, fue levantado, y no dice que Elías haya muerto, pero sí murió allí, en Jerusalén. Y entonces yo hacía una pregunta. Si tenemos que bíblicamente solamente existe primera y segunda resurrección, donde la primera es el levantamiento de la iglesia y de los santos de todos los tiempos. Esa sería la primera resurrección. Mientras que la segunda se da 1000 años después, al final del milenio, donde todos los hombres impíos son levantados, resucitados
porque tienen todos los hombres que volver a la vida, hombre y mujer y quien sea, aunque haya muerto hace miles de años, tiene que volver a la vida, porque tiene que ser juzgados, y tiene que ser juzgados en vida. Qué interesante. De tal manera que eso sucederá en la segunda resurrección. Y yo preguntaba, ¿a cuál resurrección pertenecen estos dos testigos que vienen en el capítulo 11? Y que en la reflexión pasada nos quedamos ahí prácticamente casi cerca de los dos testigos. Y yo hice esa pregunta adelantada. ¿A qué resurrección pertenece? Pero luego quise hacerlo un poco más fuerte. Y pregunté, mis hermanos, ¿Cristo murió y resucitó? ¿A cuál resurrección pertenece la resurrección de Cristo? ¿A la primera o a la segunda o a ninguna? Va a ser muy interesante lo que vamos a ver sobre esas cuestiones, porque ahí entramos a un asunto doctrinario. El Señor Jesús es el primero. ¿No es acaso lo que dice la Escritura? Primicia de los que durmieron es hecho. Aunque la resurrección de Él haya sido el año 30 de nuestra era, no es distinta a la resurrección de estos dos testigos. Lo que quiere decir que Cristo, su resurrección pertenece al tiempo de la primera resurrección. Y la resurrección de estos dos testigos también pertenecen a la primera resurrección. No pertenecen a la segunda. Entonces yo hice esa pregunta porque quería llamar su atención en el sentido que podemos ver la profecía, pero también podemos ver la doctrina y la historia. Es un todo. De tal manera que entonces pudiera leer el capítulo 11. El capítulo 11, que además lo he llamado como un capítulo violento, porque no deja de ser violento el suceder en ese capítulo. Y entonces la pregunta que conviene hacer, el capítulo 11 es el capítulo de los dos testigos, que son testigos de Dios. ¿Por qué dos? Pues porque el testimonio de dos es verdadero. Y todas las cosas en Dios se basan en principios. Entonces tenemos que decir, estos no habían venido. Estos dos testigos no habían hecho presencia en la tierra. Pero ya los tenemos ahora aquí. ¿En qué tiempo histórico del suceder de la raza humana se da el advenimiento de esos dos testigos? ¿En qué tiempo? Bueno, si hacemos una comparación de hechos, en realidad el tiempo de los dos testigos pertenece al tiempo de la gran tribulación. Y es el tiempo cuando el anticristo estará en su apogeo. ¿Qué cosas
podremos pensar que son del apogeo de su gobierno. Bueno, el simple hecho de que haya cancelado el pacto que se había hecho con Israel, eso sería una cuestión. Otra es que cancela todo el culto, el ceremonial judío, de tal manera que se asiente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es ya el clímax de la profanación. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, esto de los dos testigos coincide con ese tiempo de la profanación de la fe, profanación del templo y todas esas cosas perversas. Entonces, creo que lo más propio en tiempos históricos es precisamente que aparezcan estos dos testigos de Dios que son profetas. No le dice la Escritura de dónde vienen, de dónde llegaron. Pero sí, eso en un tiempo de la llamada profanación espantosa, que fue predicha como asunto muy cercano al establecimiento o a la restauración del reino de David o el reinado de Cristo. La restauración del reino de David y el reinado de Cristo, conviene leer lo que sucedió. Según el verso 15 de este capítulo 11, nos da una idea muy contundente que no podemos pasarla por alto. Mire usted lo que dice este capítulo 11, versículo 15. Dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta. Venimos del sexto ángel, la sexta trompeta. Y cuando el séptimo ángel tocó la trompeta, hubo una manifestación impresionante en el cielo. Y fueron hechas, dice, grandes voces en el cielo que decían, y aquí es donde quiero que usted ponga mucho cuidado. O sea, olvidémonos de esas manifestaciones, sino veamos qué es lo que estaban planteando. Fíjese nomás, esas grandes voces en el cielo decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre. Aunque es muy específico, en ese momento no está todavía reinando, pero ya existe esa declaración: y reinará para siempre. Pero recordemos la última pregunta de nuestra reflexión pasada, que no quiero olvidarla. Si hay, según la Escritura, solo dos resurrecciones. Una que es llamada la primera resurrección. En esta
resucitan los justos, que coincide precisamente con la resurrección de los creyentes en Cristo, fieles en Cristo, y que se hace el levantamiento de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Mientras que la segunda resurrección, cuando resuciten todos, no quedará un solo muerto. Todo mundo de todos los siglos estará vivo. Qué interesante cuestión. Todos los hombres en la primera resurrección, todos los creyentes. No quedó un solo creyente. En la segunda resurrección, que son 1000 años después, todos los hombres impíos. Pero si usted va procesando la idea, es muy consistente con lo que Pablo enseña. Cuando pregunta y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque el Señor le ordenará a la muerte. Si este es un ser moral, lo interpretaría así. Le ordenará que suelte a todos los que tiene muertos. Y la muerte tendrá que dejarlos. Y todos los hombres de todos los siglos que no quisieron servir a Dios volverán a la vida. Y yo decía en un mensaje hace años que la muerte quedará desempleada, porque ya no quedará un solo muerto bajo su señorío y poder. ¿Dónde está muerto tu hijo? Lo que Pablo dice, y el último enemigo a vencer será la muerte. Y esto se da en la segunda resurrección. Y entonces yo hice una pregunta, por supuesto asociada a la doctrina. ¿A cuál de las resurrecciones, primero o segundo, pertenece la resurrección de Cristo? La resurrección de Cristo pertenece a la primera resurrección, a grado tal que Él es el primero, o no dice que es el primogénito de los muertos. Precioso detalle de esa primera resurrección. Cristo es el primero. Y usted me va a decir, oye hermano Ramos, pero antes de Él hubo muchos otros resucitados. Yo le digo, tiene usted toda la razón del mundo. Sí es cierto. Nada más que todos los demás resucitaron y volvieron a morir. Mientras que Cristo resucitó para nunca jamás volver a morir. ¿O no dice la Escritura que Él es eterno? Y que cuando Cristo viene a nuestra vida, participamos de la vida eterna porque Él es eterno. Qué impresionante declaración histórica y declaración doctrinal, teológica que hace el apóstol Pablo. Entonces, ¿a cuál resurrección pertenecen esos dos testigos que los mata, pues, la bestia del abismo? ¿A cuál pertenece? Pertenece a la primera resurrección. A partir de allí, todo creyente que resucita
resucita siendo participante de la primera resurrección, con la distinción igual de Cristo, que resucitó para no volver a morir jamás. Y todos aquellos que participen o participemos en esa primera resurrección, nunca jamás volveremos a ser atrapados por la muerte, porque Él es la vida. Eso es participar de la vida eterna, tener a Cristo en nosotros. Yo espero que usted ese detalle lo haya tomado con mucho gozo, porque dice que la bestia que sube irá del abismo. Esos son dos testigos que vienen, por supuesto, a testificar de qué. Pues de qué está por establecerse el reino de los cielos, el reino de David, la restauración, el reino de Cristo. Entonces, necesariamente pudiéramos pensar que la profecía de ellos tendrá que ver justamente con la restauración de ese reino de Cristo y con una serie de cosas como los que estaban apoyando al anticristo, los que compartían la idolatría todavía, porque a Jerusalén, aquí en el capítulo 11, le llama la escritura, la profecía le llama Sodoma, por la vida perversa y pecaminosa e inmoral de Jerusalén. Y le llama Egipto por su idolatría. Ahora usted dirá, hermano Ramos, pero ¿dónde dice que es Jerusalén? Bueno, fíjese lo que dice este pasaje, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. ¿De dónde esté hablando? Ese es indiscutible. Está hablando de Jerusalén. Allí se estará desarrollando un gran conflicto. Pero estos dos profetas no fueron predicadores, profetas centrados exclusivamente en Jerusalén, sino que la cobertura de su ministerio era a nivel mundial. Usted me va a decir otra vez, ¿dónde dice? Bueno, ¿no dice también que las naciones se mandaron regalos y dones de alegría porque esos dos profetas están muertos? Es decir, porque los habían molestado mucho con su ministerio. Entonces, no lo dice textualmente, estos predicaban en toda América, no, pero le dice textualmente que toda lengua, toda nación y todos los gentiles. Entonces, estos dos profetas fueron muertos por la bestia que sube del abismo. Y yo estuve revisando algunos casos donde decían que sin duda fueron muertos por la Roma resucitada. Y yo digo, discúlpeme, pero yo no encuentro en la profecía una Roma resucitada, una Roma que haya muerto, porque le llaman resurrección de ese imperio. Mi Biblia dice que fue herido de muerte, o sea, la herida fue realmente grave. Y luego dice, después dirá, sanó de su herida. Y los muertos no sanan.
Los muertos necesitan o quedarse en la tumba o que alguien los resucite. No existe propiamente la idea bíblica de una Roma resucitada. Existe la idea de una Roma sanada de la herida histórica y militar que sufrió, pero que está vigente el día de hoy. Entonces, anote ese detalle. En realidad, se trata de la Roma no revivida, sino la Roma que fue sanada de su grande herida. Y ella mató precisamente a estos profetas. Y ahora sí tenemos el problema de que si por lo que vemos es Moisés y es Elías, ¿por qué nos apoyamos a decir semejante cosa? Bueno, porque habla, fíjese lo que dice: si alguno le quiere dañar, y aquí dañar se va a interpretar si alguno los quiere matar. Sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, para que vea usted la clase de ministerio. Y si alguno les quisiere hacer daño, ahora sí, de la interpretación, es necesario que él también sea muerto. Quiere decir que hubo la intención de alguno de quitarles la vida, pero él fue el muerto. Estos profetas tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieran, es decir, a su arbitrio. Desde luego, son hombres de Dios, que será un arbitraje justo, por supuesto. Pero si usted está oyendo lo que leí, pues usted está viendo a Moisés convertir el agua en sangre, o está viendo usted a Elías, que no llueva por 3 años, dijo, no más por mi palabra. Entonces, algunos dicen que es Enoc, uno de ellos. Pero Enoc no era hebreo. Enoc fue antediluviano. Y solo dice que fue arrebatado. Sí, es cierto que él tenía entendimiento de tiempos futuros. Y dice, y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo a la guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y aquí yo quiero, por supuesto, rectificar algo. Normalmente se dice que sus cuerpos serán tirados allí, en la plaza de Jerusalén. Nada más que la profecía habla en plural. Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad. Los harán como una exhibición de ellos, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Cómo se puede dudar de quién se trata?
Ahora, estamos diciendo, ¿cuál era el alcance de su ministerio? Nomás allí alrededor de Jerusalén. Miren lo que dice el verso 9 del capítulo 11. Y los de los linajes, de los pueblos, y de las lenguas, y de los gentiles, verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio, el equivalente a los 3 años y medio que los profetas estuvieron ministrando, los 42 meses. Y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros. Y ahora, a ver qué tanto alcance tenía, qué tanta cobertura su ministerio. Y los moradores de la tierra, se gozarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán dones los unos a los otros. Porque estos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Va conmigo. La cobertura de su ministerio. Y después de 3 días y medio, el Espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos. Que mire, es consistente con lo que Pablo habla del Señor Jesús. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos, ¿quién levantó a Cristo entre los muertos? Hay una idea, es que Cristo tenía poder para levantarse. Por supuesto que sí, pero no habría de hacerlo, porque estaba bajo la tutela en su ministerio, tutela del Espíritu Santo, en la voluntad del Padre. De tal manera que fue el Espíritu Santo que lo había tutelado durante todo su ministerio. El que ahora viene sobre él, el que levantó a Jesús de los muertos, es el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo mora en los creyentes, también vivificará los cuerpos mortales de los creyentes. Ve usted lo que le pasa al Señor Jesús, le pasa a los creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué no podría haberlo hecho el Señor y levantarse entre los muertos? Podía hacerlo, por supuesto. Y podía hacerlo por quien era y quien es. Pero ahí se hubiera roto de alguna manera una cuestión. El Señor Jesús vino y fue hecho hombre, con todas las necesidades de un hombre, de tal manera que en la cruz del Calvario murió como el hombre más desvalido, que no tiene ni quien lo ayude. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De tal manera que Él murió sin tener ayuda. El Espíritu Santo sí es el que trajo a Jesús a la cruz, donde dice que por el Espíritu Eterno se ofreció. Y entonces Él vino, el Espíritu Santo, lo sepulta, y el Espíritu Santo, cumpliendo la palabra, al tercer día viene y lo resucita. Y tenía que ser así, porque entonces ya no nos pareceríamos a Él. Porque no existe en la historia de la raza humana un solo hombre que haya podido levantarse de entre los muertos por su propio poder. No existe uno solo. Es necesario ser levantado.
Y Cristo, a esa semejanza, no se levantó por su poder, sino esperó que el Espíritu Santo lo levantara para que se cumpliera en la iglesia lo mismo que un día la iglesia sea levantada por el mismo Espíritu de Dios. Incluso yo digo lo siguiente: el Espíritu Santo levantó al Señor Jesús del Monte de las Olivas y lo entregó a su Padre. ¿Dónde dice? No, si lo dice. Dice la Escritura que estando en el Monte de las Olivas, el Señor, no dice el Señor se fue, dice fue levantado. Capítulo 1 del libro de los Hechos. Porque no existe un solo hombre, por muy santo que sea capaz de ir al cielo, e ir al Padre por su propio recurso y poder. De tal manera que así como el Espíritu Santo levantó al Señor Jesús y lo llevó hasta el Padre, hará lo mismo con los hijos de Dios, con los creyentes, con la iglesia. ¿Le parece hermosa la comparación? A mí se me hace hermosísima. Es decir, nos pasará lo que le pase a él. Y decimos entonces, si el Señor Jesús resucitó para no volver a morir, usted y yo resucitaremos para no volver a morir. Porque aquí el punto doctrinario que hay que entender es que lo que le pasó a Cristo nos pasará a nosotros. De tal manera que participaremos de Él. Ahora, ya quedó claro que todo, porque no piense que el Señor Jesús, por ser hijo de Dios, no, estaba actuando en la tierra como hijo del hombre, no ejerciendo su divinidad. Mire, le voy a decir un ejemplo. Por eso le digo que yo entro a profecía y no puedo olvidarme de la doctrina o de la historia. Es decir, el Señor Jesús no ejerció su divinidad cuando fue a la cruz del Calvario. Sufrió en la crucifixión como cualquier hombre. Como cualquier hombre que no tiene quien le mitigue su dolor. Alabado sea Dios. Ese es glorioso, esa es doctrina extraordinaria. De tal manera que se cumple eso de varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. De tal manera que estando en la cruz, es lícito lo que dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estoy solo. Le recomiendo que lea el Salmo 22, que es una profecía. Haga de cuenta que le hicieran allí al pie de la cruz. Contar puedo todos mis huesos, dice. Fuertes toros de Bazán me han rodeado. Cuadrilla de perros. Léalo usted. Verá qué hermoso siente el alma. Pero también va a decir, no hay duda
que sufrió nuestros dolores. Y no nomás las penas de un solo hombre, las penas de la raza humana sumadas. Yo espero que usted esté gozando y no me diga, ya córrale hermano para que vaya al capítulo 12, nos vamos a ir luego. El espíritu de vida lo hizo vivir a Cristo, a Jesús el hombre, no al verbo, para no confundir, no se olvide, Jesús es el verbo que se hizo carne, pero estamos hablando de Jesús el hombre que no ejerció su divinidad para él, siempre su divinidad la ejerció para ayudar a los demás, para hacer un milagro, para darles libertad. ¿Qué no diría el endemoniado de Gadara? Jesús me hizo libre, me quitó de encima miles y miles de demonios que molestaban mi alma. Y ahora me hizo hasta predicador. Esas son las cosas gloriosas que el Señor Jesús hace. Levanta al hombre de la nada y lo sienta con los príncipes de su pueblo. Maravilloso. Yo estoy contento, yo estoy tranquilo y me gusta me gusta esto ahora. Entonces el Señor Jesús, lo que a Él le pasó, nos pasa a nosotros. Él podía haberse ido solo al cielo. Claro que sí. Pero no hay un solo creyente, por santo que sea, que se pueda ir solito. Entonces, para que el Espíritu Santo lo levantara, para que luego nos levante a nosotros cuando suene la trompeta. Pero quiero hacer énfasis en ese pasaje que hemos leído y que habla de la séptima trompeta. Que por cierto causó una gran manifestación de voces en el cielo que decían, llenos de gozo. No sé cómo explicar lo que sería la contundencia de que el universo entero se estuviera escuchando, diciendo, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor. Si eso no se refiere a que Cristo restaurará y establecerá el reino, pues yo no sé a qué se referiría. Pero aquí está hablando del establecimiento o de la restauración del reino. Y los seres angelicales, emocionados, decían, declaraban. Y esas palabras nos llevan a que es un momento. Escúcheme bien. Cuando la gran tribulación está llegando a su final. Es decir, fueron 3 años y medio de paz. O de paz relativa. Viene el caballo bermejo y empiezan los 3 años y medio de gran tribulación. Bueno, pues esto que está pasando, haga de cuenta que estamos viendo casi la orillita de la última mitad. Es decir, el tiempo está por cumplirse, los tiempos están llegando. Y uno de ellos, el establecimiento del reino de Dios. Y el reino de Dios está por ser restaurado. Y hay unas manifestaciones en el cielo que yo no sé por qué se me hace decir en el universo. Manifestaciones de regocijo, victoria que se narra en los versículos 16 al 18. Dice que los 24 ancianos estaban sentados delante de Dios. Se postraron sobre sus rostros
Digo, cuando en el cielo se dio esa manifestación de alegría y de notificación. O sea, es decir, lo que está pasando, los cielos lo van a notificar también. No será una cosa que solo en la tierra. Se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. O sea, lo están considerando como un hecho consumado. Y se han airado las naciones, pero tu ira es venida. Y el tiempo de los muertos, para que sean juzgados. Aquí es una referencia a lo que pasará en el trono blanco después del milenio. Para que des el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y los pequeñitos, y a los grandes, para que destruyas a los que destruyen la tierra. Qué precioso detalle. No sé si usted lo disfrutó, pero está encantador para mí. Y entonces, la profecía de Apocalipsis, en ese momento, puedo decirlo así, narra que se da una gran visión en el cielo, pero visible de la tierra. Dice el versículo 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Allá hay uno que casi nunca se menciona. Y el arca de su testamento fue vista en su templo. No está hablando del templo en Jerusalén. Está hablando que esto se está viendo en el cielo. Y fueron hechos relámpagos. Note usted esa manifestación. Y voces y truenos y terremotos y grande granizo. De esas manifestaciones que están cercanas a la restauración del reino de los cielos. Nos hablará también Mateo 24, del 29 al 31. Y eso es lo que dice Mateo 24. Mejor se lo voy a contar. Dice que el sol ya no dio su luz, la luna tampoco, las estrellas estaban cayendo, las virtudes de los cielos serían conmovidas. Y eso de virtudes de los cielos, hay intérpretes que dicen que se refiere a las potencias espirituales de los aires y que serán conmovidas. Pero en los aires están ¿quiénes? Potencias espirituales. Por supuesto que no se refiere, sin duda, a las estrellas. Pero dejemos eso para otra ocasión. Y el templo de Dios fue abierto, dice el pasaje, en esa visión extraordinaria. Fue abierto en el cielo y el arca de su testamento fue vista en su templo. Estaban viendo lo que estaba en el cielo, el templo, no el de Jerusalén, el templo que está en el cielo. Pero vea lo que agrega en esa visión el pasaje. Y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo. Normalmente cuando está precisamente por cumplirse lo de la restauración del reino, se dan esas manifestaciones que hemos mencionado aquí. Y esto me lleva a mí a Mateo 24,
que es un capítulo de la gran tribulación, dice lo siguiente, se lo voy a leer. Y después de la aflicción de aquellos días, o sea, estamos hablando de la gran tribulación. Después de esa aflicción, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Note usted lo que sucede. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Es decir, se está dando la segunda venida de Cristo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Él llega, por supuesto, y pone su pie en el monte de las olivas, según lo dice Zacarías. Pondrá su pie en el monte de las olivas. De aquí donde se fue, aquí mismo habrá de venir. Y entonces se da un detalle que lo quiero mencionar. Dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Este pasaje lo llegan a utilizar para decir, mire, aquí está el arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento de los creyentes, judíos y gentiles. Hay una cuestión muy importante. ¿Quiénes son llamados elegidos? Nosotros, la iglesia. Vaya a la carta a los Efesios acerca de la elección que Dios hizo de nosotros los gentiles. Pero Israel es el pueblo elegido. Entonces no tiene ningún inconveniente en que esté hablando de que el Señor enviará a sus ángeles que le traigan a todos los hijos de Israel, de toda la tierra. Pero Ezequiel 20 nos dirá que no se los lleva a Jerusalén, sino que los llevará al desierto de gentes, allá precisamente donde fue la rebelión de aquellos hombres que fueron a espiar la tierra y que trajeron un reporte lamentable que impidió que el pueblo entrara a la tierra de la promesa. Es decir, haga de cuenta que la historia allí se terminó, allí se cerró, y que ahora llegue el tiempo cuando se vuelve a traer al pueblo y hace justicia. Y dice, lea usted Ezequiel 20, donde dice que muchos no entrarán a la tierra de la promesa. Interesante, pero no es punto que quisiéramos ponernos a tratar ahorita. Solamente quiero que usted vea esta narración. En el versículo 19 dice que el templo de Dios fue abierto, pero un templo en el cielo. Y esto no es de extrañarse, porque ya tenemos una referencia bíblica muy valiosa. Porque según Éxodo 20, 25, 40, Dios le mandó a Moisés, cuando estaba construyendo el tabernáculo, le dijo, mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Es decir, Moisés no hizo un diseño para decir, va a quedar así, así, así. Dios le dijo, ve el modelo, te lo voy a... Y es este mismo modelo, es este mismo templo del que está hablando la profecía en Apocalipsis. Pero en Hebreos capítulo 8, versículo 5, el apóstol Pablo insiste en esa cuestión. Y recuerda lo que Dios le dijo a Moisés. Fíjese lo que le dijo Dios a Moisés. Haz todas las cosas
conforme al dechado, al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Quiere decir que el tabernáculo fue hecho por un modelo que a Moisés le fue mostrado en el monte. Y entonces, ¿qué tiene de sorprendente que el Apocalipsis diga que hubo una visión y se abrió el templo de Dios en el cielo y vieron el arca y vieron todo? Porque ese fue el mismo modelo que Dios le dijo a Moisés que lo usara para que hiciera el tabernáculo. Es precioso. Y si volvemos un poco a estos predicadores, dijimos que son muy duros porque si alguno quisiera hacerles daño, esa gente podía perder la vida. Y yo dije, miren el poder que tenían, la facultad que tenían. Dice el verso 6 que tenían potestad de cerrar el cielo, que no lloviera en los días de su profecía. ¿Cuántos días lo que él quisiera? Estaban facultados de Dios para toma de decisiones de esa manera. Y el versículo 6 habla sobre el poder de las aguas, sobre las aguas, para herir la tierra con toda plaga que ellos quisieran, cuantas veces quisieran. De tal manera, entonces, que todavía no hemos entrado al momento de esa muerte de esos dos testigos. Pero sentamos las bases, por supuesto, para decir, ya tenemos aquí un contexto extraordinario. Estos profetas, va a llegar un momento cuando la bestia, que yo insisto, no se diga el imperio romano resucitado, porque no ha muerto el imperio. No existe en Apocalipsis una frase que diga, y el imperio romano fue herido, fue muerto. Dice que fue herido de muerte, pero no se murió. Entonces, ¿qué sucedió con el tiempo con él? Fue sanado de la herida que había recibido. De tal manera que lo que hemos dicho, el imperio romano está vigente. Usted me va a decir, hermano Ramos, pero ¿cómo podemos? Muy sencillo, muy sencillo. Si nos vamos a la profecía de Nabucodonosor, aquella visión que tuvo, dice que combatían en el mar Mediterráneo las fuerzas espirituales de los 4 puntos cardinales. Y de ahí resultaron bestias representando naciones del imperio o imperio, pero que luego se convierte en el capítulo 2 en la estatua famosa de Nabucodonosor, donde usted encuentra que esta bestia tenía 7 cabezas. Es lo que vamos a ver, no ahorita, ya no alcanzaríamos a eso. 7 cabezas, pero la estatua de Nabucodonosor representa solo 4 imperios. El imperio babilónico, representado por el león. El imperio medo-persa, el oso. El imperio griego de Alejandro el Grande. Y luego el de la bestia espantosa, el imperio romano. Y cuando Cristo venga a establecer el reino o restaurarlo, Él es la piedra no cortada con mano, que le dice el capítulo 2 de Daniel. Fue una piedra no cortada con mano, que es Cristo, que golpeó
la estatua y deshizo los imperios. Pero entonces, ¿dónde están los 7? ¿Dónde hay tal cosa como 7 imperios? Tenemos 4. La bestia tiene 7 cabezas. Entonces, solamente como referencia para que usted lo tenga en mente. Tenemos 4 de Daniel capítulo 2, de la estatua de Nabucodonosor. Sí, pero antes del imperio babilónico existió el imperio asirio. Y antes del asirio fue el imperio egipcio. Ahí ya llevamos 6. Que es la Roma herida, la 6ª, y la restaurada, que vendría siendo la 7ª. Entonces es correcto, 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí nos vamos a quedar, mis hermanos. Yo he estado muy emocionado porque se me hizo muy delicioso. Y nos quedamos en que se dio una manifestación en los cielos. El sol, la luna, las estrellas. Mateo 24 dice, y entonces apareció el Hijo de Dios. Quiere decir que estas señales de las estrellas, del sol, de la luna, de las virtudes de los cielos, tienen que ver como anunciantes de la venida de Cristo en su segunda venida. Eso se lo menciona Joel, se lo menciona Daniel, se lo menciona aquí. Ahí nos vamos a quedar y vamos a decirle, Señor, ayúdanos para que se convierta esto en una bendición. Padre Santo, te damos muchas gracias porque nos has apoyado, nos has favorecido y hemos disfrutado el momento cuando tú has de venir a la tierra a establecer el reino, a restaurarlo. Padre eterno, bendice a tu pueblo por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.